¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro en el que de nuevo vamos a hablar de economía, pero esta vez centrándonos en los impuestos. He buscado la definición de impuestos y dice lo siguiente: los impuestos son los tributos más importantes que los ciudadanos deben pagar obligatoriamente sin que exista una contraprestación individualizada, que sea específica, lógicamente, y que se fundamentan en hechos que demuestran la capacidad económica de los ciudadanos. Bueno, la verdad es que nadie duda de que los impuestos son imprescindibles para el desarrollo de un país y para que los ciudadanos podamos disfrutar pues del estado de bienestar que todos demandamos. Ahora bien, una cosa es pagar impuestos y otra muy distinta que los impuestos sean una forma velada de esquilmar nuestros bolsillos, como está pasando con el actual gobierno de la nación, que es el que más los ha subido dentro de los países de la Comunidad Europea. O sea, a la cabeza en subir impuestos, este gobierno. Bueno, pues en el programa de hoy hablaremos de los distintos tipos de impuestos, directos e indirectos, pero también lo haremos pues, de las tasas. Estas últimas se cobran por servicios prestados. Por ejemplo, pagamos por hacernos el DNI o por la recogida de basura. Tasas que, como les decía, son por un servicio que se nos presta al ciudadano de forma individual. Una buena gestión de los impuestos de las administraciones públicas es fundamental para el desarrollo económico de las naciones, de las comunidades y, por supuesto, de los municipios, como se ha demostrado con la bajada de impuestos llevada a cabo por la Comunidad de Madrid y varios municipios de esta región. En esta comunidad es en la única que su gobierno ha decidido bajar impuestos y prescindir de los tributos propios. Esto es algo que tuvo muy claro Isabel Díaz Ayuso. Dijo: aquí se bajan los impuestos, incluso ha llegado, como les decía, a renunciar a los tributos propios. De ahí, claro, que sea la región española con los impuestos más bajos. Los más altos, pues la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares. Bueno, pues para hablar de impuestos y de cómo estos afectan a nuestra economía, me acompañan el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, Javier Juárez. Javier, muy bienvenido a nuestro programa. Buenos Una días. vez más, estoy encantada. Vamos a saludar también a nuestro otro invitado. Ya saben ustedes, cuando hablemos de economía, serán ellos quienes estén aquí. Él es Javier Rodríguez Luengo, él es profesor universitario y doctor en economía. Bien hallado. Bueno, pues estoy encantada de que volvamos a hablar de economía y de impuestos, porque es algo que nos afecta a todos, ¿eh? Esto sí que nos afecta a todos. Nullum tributum sine lege, no hay tributo sin ley. La definición precisamente que has dado a los impuestos, se trata de una transferencia económica, es decir, una operación de carácter unilateral entre el sector privado, de los agentes económicos privados, las familias, las empresas, al sector público para financiar las políticas de gasto del sector público. Y llama poderosamente la atención que esos impuestos están definidos atendiendo a la capacidad económica de los contribuyentes, que se mide a través de tres maneras: la renta, que es lo que uno gana; el consumo, que es la parte de la renta que uno gasta; y la riqueza, que es la parte de la renta que no hemos gastado, que ahorramos y se convierte en nuestra renta o en nuestra riqueza o en nuestro patrimonio. Javier, los impuestos son imprescindibles, sin duda. Sí. Los tributos en general, pero claro, hay muchas formas de cobrar estos tributos. Puede ser a tope o puede pesar en el ciudadano, eso de que el dinero de los ciudadanos está mejor en el bolsillo de cada uno, y por tanto ir a mínimos, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Así es, Mabel. Yo creo que muchas veces se ve desde un punto de vista negativo a los impuestos, pero no podemos olvidar, y hay que ser realistas y objetivos, de que los impuestos pues sirven para sufragar la mayoría la totalidad de los gastos y de los servicios públicos que se prestan desde los diferentes poderes públicos a los ciudadanos. Es decir, sin impuestos no podríamos tener un estado de bienestar, sin impuestos no podríamos tener una sanidad, una educación pública, en general, como digo, todos los servicios, incluso básicos y prioritarios, que se prestan a los ciudadanos. Pero como bien dices, yo creo que hay que aplicarlos en su justa medida, es decir, no hay que reducirlos en demasía para no poder prestar los servicios de calidad que se tienen que prestar a los ciudadanos, pero tampoco hay que incrementarlos, sobre todo muchas veces para gasto superfluo o gasto que nada tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y máxima ahora en el momento en el que nos encontramos, cuando nos encontramos en una situación pues, de crisis, una situación donde las familias lo están pasando mal por la inflación, pues ahí también los impuestos se tienen que reducir para ayudar a esas familias, a esos ciudadanos, a poder llevar el día a día de una mejor manera posible.
Está claro que bajar impuestos se ha demostrado, lo ha demostrado la Comunidad de Madrid y muchos ayuntamientos, como el de Madrid, como el de Tres Cantos y otros muchos, que bajar impuestos se recauda más y que puede dar mayores servicios. De hecho, el último informe, es que ha mencionado Javier Juárez que, pues entre otras cosas, hay que pagar la sanidad. Y el último informe de la Comunidad Europea sobre sanidad dice que de toda Europa, donde la mejor sanidad de toda Europa es la sanidad de la Comunidad de Madrid, por encima incluso de Suecia, que siempre ha estado en el top siempre ha sido el número 1 en sanidad. Bueno, pues se han bajado los impuestos, pero los servicios que se dan en sanidad, por ejemplo, que es algo que gestiona la Comunidad de Madrid, a pesar de esa bajada de impuestos, es la mejor. Sin duda, tenemos dentro de los, también existe otro informe, que los hospitales de Madrid se sitúan entre los mejores a nivel europeo, y además, con un dato, bajando la presión fiscal que se ejerce sobre los ciudadanos madrileños, y también con unas transferencias a la Comunidad de Madrid, con una política de transferencias a las comunidades autónomas donde se castiga por el Gobierno de la Nación en una proporción importante a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, creo que la gestión que se está llevando a cabo desde la Comunidad de Madrid y desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es muy positiva y muy importante. Pero como bien decías, es verdad que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Al final, si uno paga menos renta de las personas, impuesto de la renta, tendrá más capacidad económica para consumir más y, por lo tanto, si consume más, se generará más IVA. Al final, esto de los impuestos empieza en un momento dado y es una cadena que si en algún momento falla, pues realmente no se está llevando a cabo una buena política impositiva. Porque al final está demostrado, son cuestiones objetivas. A mayor capacidad económica de los ciudadanos, mayor recaudación, porque al final el consumo, por ejemplo, aumenta. Efectivamente, es que los impuestos, a diferencia de las tasas, están definidos precisamente atendiendo a esa capacidad económica, a esa capacidad de pago. La mejor manera, sin duda, es la renta, para determinar la capacidad económica de las personas. Como bien se ha señalado aquí, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, se consigue que con bajadas de tipos de gravamen, incrementos de la recaudación. Y eso va a depender bastante del punto en que nos encontremos en la famosa curva de Laffer. Hay veces que subidas de tipos de gravamen pueden incrementar la recaudación, pero en la gran mayoría de los casos, lo que está demostrado es que cuando bajas el tipo de gravamen, estás bajando la presión fiscal, estás dando una mayor capacidad económica tanto a las empresas como a las familias, y vía consumo se recupera lo que a priori podría ser una bajada en otro tipo de impuestos vía recaudación a través de los impuestos indirectos. Y ahí a ver, que yo esto no lo estoy entendiendo muy bien. O sea, hay veces que compensa subir impuestos porque recaudas más, sí, pero esto es el chocolate del loro. No, esto es el pan para hoy, hambre para mañana. Correcto. Más bien. Pero al final va a depender en qué punto nos encontremos, y normalmente bajadas de tipo de gravamen lo que consiguen es, a lo mejor en un momento determinado, una reducción de la recaudación, por ejemplo, del impuesto de la renta a las personas físicas, pero por el contrario va a suponer un incremento de mayor capacidad económica por parte del contribuyente que le permite gastar más, y ese mayor gasto se traduce en un incremento de recaudación vía impuestos indirectos. Vamos a poner un ejemplo que sea fácil de entender. Por ejemplo, las pensiones. Han subido las pensiones, pero ha subido el IRPF, con lo cual, al final, los pensionistas cobran algunos un poco más, incluso algunos menos, con lo cual te suben, ya te digo, en el caso de las pensiones, porque lo he estado leyendo estos días, pero sin embargo, al subir la presión fiscal, al subir el IRPF, que es un impuesto, pues lógicamente el poder adquisitivo no mejora, y además suben los productos básicos, con lo cual a mí no me parece que sea una buena política. Es que con respecto al IRPF y la inflación cabría parar muchísimo, ¿no? A modo de ejemplo, la ley de IRPF es del año 2006. Si uno ve cuánto se incrementa la inflación entre el año 2006 y el año 2023, yo te estaré hablando aproximadamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el entorno del 30%. Es lo que se incrementa la inflación entre el año 2006 y el año 2023. Y hay muchísimas expresiones monetarias, cantidades que aparecen en la ley del impuesto en euros del año 2006, que no se han actualizado con la inflación. Y eso clarísimamente, al final, a quien perjudica es al contribuyente,
porque no se está teniendo en cuenta el incremento de los precios en el impuesto de la renta a las personas físicas. Claro que no se está teniendo en cuenta, ya lo estamos notando. Se ha deflactado por parte de determinadas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Autónoma de Madrid, pero realmente las comunidades autónomas han hecho lo que podían hacer, que es tocar dentro de su capacidad normativa, que es el tramo del impuesto, pero es la Administración Central la que debe actuar tocando determinados elementos que solamente le corresponden a la Administración Central y no a las comunidades autónomas. Es fundamental a la hora de hacer un impuesto diseñarlo correctamente para que al final pues, consiga su objetivo, que es conseguir recaudación para poder financiar las políticas de gasto de los agentes económicos públicos, pero sin penalizar mucho a los contribuyentes. Sin esquilmar, como están haciendo ahora, a los pobres que no sea ciudadanos. confiscatorio. Pero es que ahora es confiscatorio. Por parte del gobierno, los impuestos ahora mismo son totalmente confiscatorios, para mantener, entre otras cosas, los 22 ministerios que tenemos, que eso es una barbaridad. Y claro, de algún sitio tiene que salir. ¿De dónde? Pues del bolsillo de los pobres ciudadanos. O de las empresas. O de las empresas. No Sí, olvidemos sí. que es que, Ese impuesto... que es increíble que se suban los impuestos, bueno, aparte de otras políticas como que es echarles prácticamente, ya estamos viendo cómo muchas empresas líderes en nuestro país se tienen que ir a otros países de la Unión Europea, pero que es sorprendente que a los actores que crean trabajo, que crean empleo, con 3 millones de parados, tendríamos que estar mimándoles para que siguieran creando oportunidades de trabajo, se les suban los impuestos, que al final aquí nadie es tonto, realmente. Un empresario le suben los impuestos y si tiene que despedir a uno porque la cuenta de resultados le tiene que salir positivo a una persona o tiene que dejar de contratar y seguir requiriendo más a los trabajadores que están actualmente trabajando, pues lo va a hacer. Yo creo que hay que tener una política, como he dicho al principio, de una línea muy fina en la que todo el mundo salga beneficiado. Es decir, por supuesto hay que pagar impuestos, que los ciudadanos no se piensen que se puede vivir sin impuestos, no, hay que pagar impuestos. Es verdad que hay un informe de la OCDE donde dice que en el año 2022 la presión fiscal en España se situó 4 puntos por encima de la media de la Unión Europea, por lo tanto somos uno de los países de la Unión Europea donde más presión fiscal tienen los ciudadanos y las empresas, pero que es verdad que los impuestos tienen su parte negativa y es que al final o bien se reduce el consumo o bien las empresas pues no crean oportunidades de trabajo para los ciudadanos. Yo es que creo que lo que hay que hacer es, y de hecho todos los impuestos tienen dos finalidades. Una finalidad que es fiscal, recaudar, para poder financiar las políticas de gasto. Pero otra finalidad muy importante que tienen los impuestos, como decía don Enrique Fuentes Quintana, es la finalidad extrafiscal. Es decir, los impuestos están para incentivar determinadas pautas de comportamiento de los agentes económicos y yo, la pregunta que hago aquí es... ¿A qué llamamos agentes económicos? Las empresas, las familias, incentivar determinadas conductas, ¿no? Ahí no entran los sindicatos... No, vale. Los agentes económicos en general. Bien, pues yo lo que me refiero es que se puede conseguir determinados objetivos de política económica a través de los impuestos y, por tanto, lo que hay que hacer es, a ver, si el empleo es una cosa que hay que fomentar, ¿qué estamos haciendo, gravando a través del impuesto de la renta a las personas físicas el empleo o a través del impuesto sobre sociedades la creación de empleo por parte de las empresas? Claro. Lo que tenemos que tener claro es qué es lo que queremos recaudar, qué es lo que queremos penalizar. Y si queremos favorecer el empleo, lo que tenemos que hacer es bajar el tipo de gravamen del impuesto de la renta a las personas físicas y bajar el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades. Este año, una medida que se ha planteado y que entiendo que va por la buena dirección, ha sido bajar el tipo de gravamen nominal del impuesto de sociedades para las pequeñas y medianas empresas del 25 al 23%. A mi juicio, tiene que bajarse incluso más, para aquellas empresas que facturen menos de 1 millón de euros. Porque claramente son los que realmente están creando empleo en España. Y por tanto hay que incentivar a que la gente que trabaja pague menos impuesos y que las empresas y las personas físicas, empresarias que crean empleo, que paguen menos impuestos, porque están creando empleo. Y es algo que hay que facilitar. Y aquello que queramos penalizar, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de bebidas alcohólicas, los hidrocarburos por el tema del cambio climático, etc. Bueno, pues en este caso gravamos más ese tipo de impuestos, que además son impuestos indirectos, que por cierto son muy poco perceptibles, y cuando digo son perceptibles es que la gente los paga y no se da cuenta de los impuestos que está pagando. Yo te digo ahora mismo que, por ejemplo, tú vas con tu vehículo
a una estación de... A echar gasolina. A echar gasolina. Y en torno al 55-65% del precio que tú estás pagando se trata del impuesto especial sobre hidrocarburos y del impuesto sobre el valor añadido, y la gente no se da cuenta de lo que está pagando. O que cuando vamos a comprar cualquier cosa... Bueno. Eso es que no se da cuenta, o sea, sabes que estás pagando una burrada. Otra cosa pero es que no lo sepas, percibes. Otra cosa es que no indirecto. sepas que la mayoría de lo que pagas son impuestos. Porque, mira, tengo aquí un dato que dice que en España el IRPF el 52%, impuestos de sociedades 30% y el IVA el 21%. Esto es una barbaridad. Depende, el tema del IRPF va a depender y mucho de las comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que lo tienen mucho más bajo, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero hay otras muchas que efectivamente en el tramo autonómico lo tienen elevado, y ya un tipo que está por encima del 50%, eso sí que es confiscatorio totalmente, porque cuando llega el momento de la verdad, alguien se plantea, Mabel, sinceramente, yo decido no seguir trabajando porque más de lo que estoy ganando yo se lo está llevando Hacienda. Claro. Pero es más, a más. Aquí en España, no hace muchos años, cuando estaba gobernando el Partido Socialista, Felipe González, el tipo gramamen era el 56%. Llegó José María Aznar y lo bajó al 48%. Lo bajó al 45%. Llegó Zapatero y lo bajó al 43%. Pero es que actualmente el tramo estatal está en el 47%. Sí, de media en el 52%. Con el tema del tramo autonómico. Es decir, es una cosa que hay que bajar clarísimamente. Pero hablábamos del mercado de trabajo, es que es fundamental. Es fundamental. Claro. Una persona que está parada y que el Estado está pagándole una pensión, bien una prestación por desempleo o bien una prestación no contributiva. O incluso una prestación como fijo discontinuo. Efectivamente. Y encuentra una oportunidad de trabajo fijo, estable y todo. Primero, el Estado se ahorra esa prestación por desempleo. Ese trabajador va a generar una cotización a la seguridad social. Claro. Va a generar un impuesto de IRPF. Va a tener una capacidad económica y va a generar más IVA. Entonces, es fundamental el mercado de trabajo. De hecho, España, cuando más pujante fue cuando menor tasa de paro tenía. Claro. Es que es algo básico. Es decir, el tener una ciudadanía con una tasa de paro menor, donde todo el mundo tenga una capacidad económica mayor o menor, pero algo de capacidad económica para poder llevar a cabo un consumo estable, para poder generar pues, nuevas hipotecas, nuevas adquisiciones importantes, por ejemplo, de vehículos, es muy importante. Y como hemos dicho antes, se está castigando la creación de empleo, claro. Se está castigando a las empresas, que es algo que ya no podemos centrarnos solo en los ciudadanos, es que se está castigando al principal actor de generación de empleo, que son las empresas, y ya no digamos los autónomos, es que aquí siempre han estado castigados. Si queremos crear empleo, hay que bajar las cotizaciones sociales que pagan empleadores y trabajadores. Eso en primer lugar. Bajar el impuesto de la renta de las personas físicas y bajar el impuesto sobre sociedades. Pero y con si eso se creará empleo. Con esto del impuesto a los ricos, que esto es muy fácil de decir, y a las grandes empresas. Pero, señor mío, si es que nos estamos equivocando, porque las grandes empresas van a generar, lógicamente, menos trabajo, si es que es normal, en cuanto que le subas la presión fiscal. No, que esto va a ser transitorio, sí, como todo, pero es que encima... Lo transitorio al final se convierte en definitivo por claro, desgracia en el sistema tributario. Estoy segura de que sabéis que es que el Supremo ha respaldado que sea retroactivo este impuesto, ¿no? El impuesto a la banca y a las energéticas. Es retroactivo porque ha sido dentro del año fiscal. O sea, claro, lo han recurrido, lógicamente. Es que eso de que dice, no, es que los empresarios ganan mucho dinero. Pues unos ganan y otros pierden. Pero son los que crean empleo. Pero, claro, eso iba a decir yo. Y algunos que se endeudan hasta las pestañas para sacar adelante sus empresas, sobre todo los pequeños empresarios, pero eso la gente no lo ve, ¿no? O sea, es el empresario siempre, no sé por qué, es al quien se demoniza. Y bueno, es que si no hay ese tándem empresario-trabajador, trabajador-empresario para sacar adelante las empresas, pues es que vamos mal. Si es que la clave es, como bien ha señalado Javier, en el fondo hay que recordar, pero también cabe una labor muy importante por parte del sector público de ajuste del gasto, que no se ha hecho. Estamos subiendo los impuestos. Se ha incrementado. Se ha incrementado. A ver, es que estamos con un nivel de gasto público por encima del 50% del PIB y eso es insostenible. Eso es materialmente insostenible. Económicamente no se puede sostener en el tiempo justamente lo que tenemos que buscar es lo contrario. Es decir, que el sector público nos dé servicio a nosotros, no que nosotros trabajemos para mantener el sector público. Estamos dando la vuelta a la tortilla. El sector público tiene que tener un papel en la economía muy inferior del que tiene actualmente. Y por tanto, no solo hay que recaudar, también lo que tiene que hacer es un ajuste por parte del gasto,
para equilibrar sus cuentas, que las cuentas están en continuo desequilibrio pues desde tiempo inmemorial por parte del sector público español. No, hay un déficit consolidado. Consolidado, estructural. Consolidado y además que es que se vive con él. O sea, ya se convive. Nos hemos acostumbrado ya con ello y... Sin embargo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tres Cantos, que incluso hay un anuncio, por ejemplo, la nueva ley de residuos obliga a los ayuntamientos a poner tasa de basuras, más impuestos a los ciudadanos. Es decir, en el Ayuntamiento de Tres Cantos tomamos la decisión, nunca hemos tenido tasa de basuras, y además nos comprometimos a no tenerla nunca. Bien, pues ahora llega una ley del Gobierno de la Nación y obliga a todos los municipios a poner en el año 2024, en el próximo año, tasa de basuras. Veremos a ver lo que hacemos, porque entiendo que podamos bonificarla. Es decir, se puede se establecer... permite, vamos a ver. Entiendo que... Sé que la autonomía municipal está siempre en entredicho, pero es muy precaria siempre, por desgracia. Sí. El impuesto sobre las basuras, esa tasa estaba incluida en el IBI, dentro, en la mayoría, bueno, como ya al pagar el IBI se hizo ya hace muchos años, se cobraba esa tasa, sí, y luego se cobraba aparte. Entonces, bueno, hubo muchos ayuntamientos que dijeron, no, estamos duplicando entre otros Tres Cantos, y dejó de aplicarlo, lógicamente. Pues en esa situación estamos, y como digo, llevamos 8 años en Ayuntamiento de Tres Cantos con los impuestos, tasas y precios públicos congelados. Claro, al ciudadano siempre le intentamos explicar, una congelación durante 8 años de tasas, impuestos y precios públicos supone una reducción. Claro, porque, como hemos dicho, estaremos hablando de una inflación alrededor del 15% en estos 8 años. Y esa es nuestra política, es decir, nosotros con estos congelación de impuestos, todos los resultados, año tras año, damos superávit. ¿Qué necesidad hay de subir los impuestos? Ninguna. Ese superávit lo aplicamos para inversiones, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tres Cantos. Por tanto, que podrían decir, oye, redúzcanos, tenemos una presión fiscal muy reducida. Por ejemplo, el impuesto de vehículos está entre los 10 más bajos de la Comunidad de Madrid. Tenemos el tipo impositivo del IBI, el mínimo que aplica la ley, el 0,4%. Yo creo que esa también es la senda. Menos presión a las empresas, con lo cual se genera más empleo, y Tres Cantos es uno de los municipios donde el desempleo... 4,5%. Por eso es que casi se considera que no hay desempleo, ¿no? Efectivamente. Y aquí, por lo contrario, como ha señalado Javier, estamos incrementando la presión fiscal. ¿Aquí dónde? En España. En España. El Gobierno de España. El Gobierno de la Nación está incrementando la presión fiscal. Si bien es cierto que a pesar de que se ha incrementado, en teoría, estamos por debajo de los países que entiendo yo que tenemos que compararnos, pero esto es el truco del almendruco, si me lo permites, ¿no? Pero claro, ¿qué es la presión fiscal? La presión fiscal es lo que tú recaudas respecto al Producto Interior Bruto. Y eso nos da un porcentaje. Voy a poner un ejemplo que la gente lo va a entender. Sí, que sea fácil. El señor que gana 1.200 euros al mes, si paga el 10% de esos 1.200 son 120 euros al mes. Pero un señor que gana 12.000, el 10% son 1.200. El porcentaje es el mismo, pero el efecto económico es radicalmente diferente. Hombre, ¿Por qué? claro, Porque el señor no que gana tiene que 1.200 euros al mes no tiene sus necesidades básicas cubiertas. El alojamiento, la vestimenta, la manutención, cosa que sí que tiene el que gana 12.000. Por lo tanto, ojito con el porcentaje que nos puede llevar a error. Y otro dato muy importante es que no hay que mirar la presión fiscal como quieren que miremos, porque si fijamos en la presión fiscal, España tiene margen de maniobra para seguir incrementando los impuestos. Lo que hay que mirar es otro concepto, que es el concepto de esfuerzo fiscal. Y en ese concepto de esfuerzo fiscal lo que tenemos es la presión fiscal respecto a la renta per cápita. Y cuando vamos a ese dato, te das cuenta que España, Portugal, Italia y Grecia somos los países que más estamos pagando impuestos de toda la Unión Europea, atendiendo a ese esfuerzo fiscal. Porque teniendo los en cuenta, ciudadanos a los gobiernos. Efectivamente, porque habida cuenta de nuestra renta per cápita, estamos pagando una barbaridad. Abel, estamos pagando una barbaridad. Que son muchísimos los impuestos que nos enfrentamos día a día. Los más perceptibles son los directos. Aquí se ha hablado del IBI, el IRPF, los impuestos directos, que son aquellos en que existe una relación directa entre la administración y el administrado. Pero, ojo, ¿qué hay los impuestos indirectos? El IVA, por ejemplo. En España, el 21%. ¿Pero cuánto es el IVA en Alemania? Un 19%. Un 19% en Alemania, y aquí un 21%. Que 2 puntos es mucho. Efectivamente. En Francia es un 20%, aquí un 21%. Cierto es que en Portugal está por encima, en Grecia por encima, pero es que, insisto, es que Alemania, que yo creo que es un poco el referente. Lo que tenemos que mirar, o sea, yo sinceramente, con todo respeto a los griegos, a los italianos y a los portugueses, yo me tengo que comparar con Alemania y con Francia, que es hacia donde yo quisiera ir
en lo que se refiere, por ejemplo, al concepto de renta per cápita, tienen un 19% Claro. y nosotros un 21%. Es que esto no puede ser. No, pero es que si me permitís, luego también la falta de capacidad de adaptación a las circunstancias actuales de este gobierno. En el año 2022 recaudamos 34.000 millones más, el Estado recaudó 34.000 millones más por impuestos y no ha sido capaz de tomar ninguna decisión que, por ejemplo, podía haber dicho, en una situación de inflación desorbitada, desbocada, vamos a reducir momentáneamente, 1 año, 2 años, 2 puntos el IVA y bajarlo al 19 o al 18 que llegó a estar, vamos, Sí. en España no Sí, olvidemos, sí, sí. estuvo en el 16, por lo menos desde que yo recuerde, Y un 18, 12% en el año 1986, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea. Un 12, ahora un 21, que es Claro. Dame prácticamente... la vuelta a los números. supone 2 puntos menos que alivia mucho el consumo Claro. y la recaudación, o sea, hemos incrementado 34.000 millones. La recaudación se va a situar en lo que estaban las ¿Y previsiones dónde se han iniciales. ido esos ¿Y dónde se han ido? 34.000? Es que Eso, luego encima- ojo, esos 34.000 millones y el dinero que da Europa, que está diciendo, ¿qué habéis hecho con el dinero? ¿Dónde está? Se Pues quejan de está que- con los 34.000 de que los millones. gobiernos del PP no somos transparentes, tal. ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está este dinero? ¿Dónde se ha ido? El Tito Berni lo sabrá seguro. Seguro. Hay un principio fundamental Y en la los directora sistemas general. tributarios. También. 4 ¿Qué es? pisos llevamos ya, ¿no? Sí, 1 por día. Jolines. Es el principio de flexibilidad. Y es que el sistema tributario tiene que adaptarse al ciclo económico. Y se produce una paradoja. Concretamente, como decía mi padre, en paz descanse, en verano todos los carros ruedan. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la cosa va bien, todo va bien. Cuando los momentos son alcistas, cuando aumenta el Producto Interior Bruto, se recauda muchísimo, porque tenemos impuestos progresivos como el IRPF, que cuando aumenta la renta, con esos tipos progresivos que oscilan entre el 19 y el 47%, Claro. aumenta muchísimo la recaudación. Claro. Y además es un dato curioso, y es que recaudamos muchísimo y gastamos muy poco en momentos de expansión. ¿Por qué? Porque no hay que pagar prestaciones por desempleo, porque toda la gente está trabajando, mucha gente está trabajando, y no hay que ayudar a las empresas porque las empresas no tienen dificultades económicas. Pero ¿qué sucede cuando vienen mal dadas? Que al caer la renta, cae la recaudación más que proporcionalmente. Y El además, consumo. y además, Mabel, se disparan las prestaciones por desempleo. Claro. Y además se disparan las ayudas a las empresas en dificultades. Y sistemáticamente la Hacienda Pública Española no ha reaccionado correctamente. Y siempre lo que hemos hecho es, hemos malgastado esos ahorros que se hemos generado en momentos de expansión y no los empleamos debidamente para que cuando vienen mal dadas podamos tener un colchoncito para poder sobrevivir. Javier, el otro Javier Juárez, que nos quedan como 30 segundos. Pues bueno, yo creo que para terminar, creo que hay que lanzar un mensaje positivo. Estamos a supuesto. 60 días, a menos de 60 días de las próximas elecciones. Esperemos que lleguen muy pronto las primeras elecciones generales. Esperemos que el conjunto de las administraciones públicas se gobierne por el Partido Popular, que Feijóo sea el próximo presidente del gobierno, y que realmente se ha demostrado, cuando hay gobiernos del Partido Popular, la situación económica, a pesar de lo mal que nos lo dejan, mejora. La capacidad económica de los ciudadanos, el sentir desde el punto de vista económico de los ciudadanos es mucho más positivo, y yo creo que estamos en el año en el que pues, tenemos al final del año, al final del túnel, una gran luz y una gran oportunidad para cambiar todo este desastre económico que nos está dejando este gobierno. Este gobierno lo que ha conseguido ha sido la paz social que tanto venden. Estamos seguros que el día que este gobierno se vaya, que esperemos que sea muy pronto, la paz social se acabará también. No nos olvidemos que son muchos los que viven, como decía alguno que yo conozco, de la mamandurria, ¿eh? No nos olvidemos. Las subvenciones a los sindicatos y a los partidos políticos. Y a la patronal. Y a la patronal. A la patronal. Claro, mira, a mí me encantó Margaret Thatcher, que dijo, y yo estoy totalmente de acuerdo, tiene que haber sindicatos, porque hay que defender Que los paguen, derechos de que los se financien trabajadores, con las cuotas. pero que se financien con sus cuotas. Tiene que haber partidos políticos que con sus cuotas. Y además, tanto sindicatos como partidos políticos, si quieren, necesitan más dinero, pues que oye, que pidan que hagan donativos transparentes, no que digan 6.000 euros no, mira, yo soy millonaria y en vez de 6.000 voy a dar 60.000. Declarado, con transparencia, y además me desgravo. ¿Qué más puedo pedir? Pues lo que puedo pedir es que un poco más de tiempo, porque no nos queda. Me están haciendo señas, me están diciendo que incluso nos hemos pasado ya 1 minuto, con lo cual no tenemos tiempo para más, pero retomaremos este tema porque creo que este tema es que nos afecta absolutamente a todos. Así que partiremos de este punto. Muchas gracias.
Javier Juárez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, y Javier Rodríguez Luengo, doctor de Economía y profesor universitario. Gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Y ahora ya sí que me despido antes de que mis compañeros corten la emisión, pero eso sí, me dan el tiempo suficiente para recordarles que tienen que estar ahí, que si ustedes no están acompañándonos, esto que hacemos aquí no tiene ningún sentido. Gracias por estar aquí un día más. Un saludo.